Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el tema en nuestro programa es la situación del transporte público de pasajeros. Y para ello me acompañan dos presidentes de principales gremiales de este sector que aporta tanto trabajo, economía y dinamiza también el sector económico nacional. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado William Cáceres, quien es presidente de FECOATRANS de RL. Muchas gracias, licenciado Ricardo Sosa. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal 67 y especialmente pues para este bonito programa, Temas y Debates, que genera opinión, genera crítica. Y aquí estamos nosotros con el compañero René Velasco para hablar de un tema muy importante como lo es el sector transporte público de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Como buen comunicador, se me adelantó presentando a nuestro segundo invitado, el licenciado René Velasco, quien es el presidente de ANET, con T al final. Es la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte. Licenciado, bienvenido al programa. Bueno, Ricardo, un gusto también compartir con el compañero William Cáceres, con quien hemos trabajado ya por varios años, tratando de apoyar y buscar alguna solución que nos pueda permitir como sector transporte público ir mejorando cada día más y prestar ese servicio tan importante para la población. La orden. Licenciado Cáceres, ¿cómo definimos lo que es FECOATRANS de RL? Es una gremial con mucha trayectoria y de amplia cobertura en el territorio nacional, pero sería importante que nuestros amigos televidentes y cibernautas conozcan cuál es la misión, la visión y la estructura de operación de su gremial. Bueno, muy importante la pregunta, licenciado Sosa. La verdad es que FECOATRANS de RL se enmarca en el principio de organización sectorial, organización empresarial y, como dicen sus estatutos, a la conformación de empresas, de cooperativas de transporte en todo el país. En ese sentido, FECOATRANS de RL tiene su función de generar las condiciones empresariales y cooperativistas en todo el país. DRL, indudablemente, pues que significa donde los socios tienen su participación activa y, como dice, responsabilidad limitada. Esa figura jurídica establece la no exigencia de muchas cosas que podrían estar dentro del marco laboral y cooperativista de nuestro país. En ese sentido, FECOATRANS de RL, su misión es organizar cooperativas empresariales donde hay una presencia importante de socios que dan su apoyo tanto en la parte, indudablemente, de su trabajo como cooperativa, pero también existe una aportación que está también estatuariamente establecida y eso pues nos genera que nuestra federación, nuestra organización tenga esa movilidad estructuralmente en todo el país. ¿Quiénes pueden ser socios de FECOATRANS de RL? ¿Personas naturales o tienen que organizarlos en cooperativas? En primer lugar, hay un método de organización. Si no están organizados, un ejemplo, una ruta del transporte colectivo que no esté organizada como cooperativa, nuestra misión es llegar y tratar de ordenar los mecanismos internos, administrativos y operativos dentro de los socios o dentro de los miembros de una empresa de transporte o ruta de transporte. Entonces, pero no específicamente debe de ser cooperativa, sino que ahí participan personas que no podrían tener tal vez los métodos de organización de cooperativas, pero la función, la idea, la razón fundamental es que se organicen como cooperativas a fin de
generar un mejor orden, incluso económico, dentro del sector transporte. De igual manera, como cooperativas están regidos y supervisados por el INSAFOCOP. INSAFOCOP, correctamente. Tenemos nuestros propios credenciales, donde, bueno, yo en este caso soy el presidente de la federación, soy el presidente del Consejo de Administración ya por 9 años, y esto pues nos ha permitido poder construir base, hablar de los problemas citadinos que se dan en el transporte colectivo, pero al mismo tiempo hay dentro de una figura legal el principio de defensa de los derechos y los intereses del empresario del transporte colectivo. René, ANEP, la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte, ¿cuál es su misión, su visión, quiénes la conforman y desde cuándo está trabajando por los intereses del gremio? Bueno, en ANEP tenemos una historia, bueno, podríamos decir que es una historia bastante reciente. Nació ANEP allá hace unos 4 años. Y una de las misiones es acompañar al sector transporte, acompañar a los empresarios a la organización empresarial en las diferentes zonas del país. Trabajar de la mano con el empresariado para buscar esa cohesión que permita de alguna manera enfrentar los retos y desafíos que la vida trae, la vida empresarial trae. Y bueno, tenemos nosotros, está estructurada a nivel nacional su junta directiva. Bueno, William es el vicepresidente de ANEP. Por lo tanto, hay una estructura bastante fuerte donde la ANEP pues es la cara jurídica o la representación jurídica de la Mesa Nacional, la cual está integrada por 2 compañeros empresarios, representantes democráticamente electos en cada departamento, en asambleas generales. Esta estructura organizativa, que nunca la habíamos tenido en el país, en el sector transporte, ahora nos permite llegar hasta el último rincón del país, en cada uno de los departamentos o zonas, como occidente, como en la zona oriental o paracentral del país. Ahora pues tenemos 2 representantes que son con los que nosotros tenemos contacto permanente, y como ANEP pues estamos aglutinando a todas esas zonas y organizaciones empresariales. Como ya decía, William es el vicepresidente, y asimismo también tenemos a Corpotrans, que es la corporación de empresas de la zona occidental. Tenemos también a TIAO, que es la Asociación de Transportistas Independientes de la zona occidental. También tenemos a ASTP, que es la Asociación de Empresarios Salvadoreños de Transporte de Pasajeros, que también son organizaciones legalmente constituidas y que nos permite a nosotros, bueno, está SUTRANS también, que es el Sector Unido de Transportistas de la zona oriente y paracentral del país, que han construido también una nueva terminal de Oriente Plaza Amanecer, de tal manera que tenemos una estructura que nos permite poder tener esa comunicación y poder trabajar mucho más unidos que antes. Así que estamos en este esfuerzo tratando de avanzar, no solo en una dirección empresarial de decir, bueno, aquí estamos para que nos vean unidos, sino que también para tratar de ser concretos. Es decir, con los compañeros abordamos los aspectos como temas de modernización, temas de ordenamiento también, y muchos otros temas que nos permiten, incluso el tema de seguridad, que nos permiten, que espero que lo toquemos en un momentito,
nos permiten tener una variedad de aspectos que nos deben de ayudar a salir adelante. Obviamente que esto debe ir acompañado, obviamente, de las autoridades del país, llámese Ejecutivo, llámese Asamblea Legislativa, y en ese esfuerzo estamos. Es una de las misiones, tratar de cohesionar al sector para que podamos avanzar, pero obviamente se necesita ese acompañamiento o esa relación de trabajo con las autoridades pertinentes. Don William, sabemos que la problemática y las situaciones que experimenta el transporte público de pasajeros tiene diferentes ángulos, diferentes aristas, y sería importante que usted pueda desarrollar cuáles son, a su juicio, aquellos aspectos que están siempre pendientes, quizás desde el siglo pasado y que han trascendido al siglo actual, y que usted nos pueda ilustrar para que luego René complemente cuáles son estos principales aspectos. Mire, licenciado, fíjese que nuestro sector, como usted está hablando de los siglos, ¿verdad? Nuestro sector ha venido desde hace mucho tiempo en una difícil situación histórica, tomando en cuenta que es de los sectores que nunca le han permitido como estar quieto. Han habido gobiernos que han generado una situación de inestabilidad histórica dentro del sector. Lamentablemente, como que no le han querido dar el tratamiento. Yo le voy a mostrar lo que sucedió en 1979, licenciado. Le estoy hablando de 1979, que pocas veces hemos tocado el punto histórico de este sector, cómo ha venido. Le voy a mostrar una publicación de la prensa gráfica del día 12 de mayo de 1979. Y ya habían denuncias fuertes sobre la situación de este sector, que valga el comentario, licenciado Sosa, jamás los empresarios abandonaron en aquel momento este país producto del conflicto armado. Y mire acá esta publicación lo que dice. La denuncia que hubo en aquel momento. Están hablando millón de colones en quema de buses. 1979. Eso significa de que si vemos la historia, este sector ha venido siendo golpeado de una manera vil, que al final, como usted muy bien lo menciona, y qué adecuado ese término cuando usted dice por siglo de los siglos, cómo hemos venido. Aquí hay una muestra de 1979 de lo que ya se venía haciendo en contra de este sector, quemando unidades, ametrallándolas, producto indudablemente del conflicto armado. Y hubo denuncias en aquel momento. Entonces, ¿cómo hemos venido a partir de todos estos años? Con el tema del subsidio, que el coronel Arturo Armando Molina lo aprueba, pero ya antes el ingeniero Napoleón Duarte también lo había ya establecido. Pero desde el gobierno de Arturo Armando Molina, porque tengo la fotografía donde él está manifestando que se le va a otorgar subsidio al transporte colectivo. Pero lamentablemente, ya viniéndonos un poco más acá, a partir de los gobiernos civiles, dejando un poco los gobiernos militares, han venido en una forma de no querer desarrollar este sector, de no invertir en un sector que para nosotros, y creo que René es conocedor de todo este proceso, no se ha querido como darle la categoría de empresarios, no le han dado la categoría que un sector tan vital
como lo es el transporte colectivo, para el desarrollo económico de nuestro país, no se le quiera poner atención realmente. Aquí tuvimos el gobierno del doctor Calderón Sol, que fue de los presidentes que se preocupó un poco por este sector. Francisco Flores, el 26 de noviembre del año 2001, eliminó el subsidio al transporte colectivo y congeló la tarifa. Luego vino el presidente Tony Saca y quiere de alguna manera darle vida a este sector. Aprobó nuevamente el subsidio. En el 2007 nace la Ley de Estabilización de las Tarifas, ¿verdad? Con una cantidad de rodaje de vehículos en el país que se aproximaba a los 600,000 vehículos, pero dejaron por fuera la discusión, se dejó por fuera la discusión de que este sector necesitaba un ajuste importante en la tarifa, lo cual hasta hoy es un tema que históricamente no se ha querido discutir ni se ha querido tratar, tomando en cuenta, pues me imagino yo, por los impactos sociales que esto pueda tener. Por lo tanto, han venido manejando el tema del subsidio. Cuando llega Mauricio Funes al poder, eliminan el subsidio hasta como hoy está, 400 y 200. Él le bajó a lo que se tenía en aquel momento. Entonces, a la par de eso, tampoco se ha querido tocar el tema de la tarifa. Y nosotros íbamos a la par del precio del periódico. En aquel momento, en 1979, el periódico valía 30 centavos de colón. Llegamos a una inflación económica, la dolarización, y esto pues vino a generar también otro impacto en la economía de nuestro país. Entonces yo creo de que todo gobierno, desde nuestro punto de vista, licenciado Sosa, debe de tomar en referencia a este sector, sobre todo que en el camino se le agregan otros temas que generan una mayor dificultad, como lo es el tema de la delincuencia. Yo recuerdo que en el año 2004, aparecieron los muchachos a pedir ahí una moneda en las paradas de buses. Mira, regálame una moneda. Y comenzó un problema que yo siempre lo critiqué. Siempre he dicho de que al niño lo dejaron hacerse monstruo. Hoy tenemos una estructura de extorsiones que también vino a generar una fuerte inestabilidad y una fuerte crisis económica dentro del sector, producto de haber generado aquella filosofía que dice dejar hacer, dejar pasar, que le dieron tratamiento a la delincuencia, al tema de las extorsiones, pues, y hoy lamentablemente estamos prácticamente a disposición y expensas de este problema que para nosotros también es importante que se trate. Lo hemos venido discutiendo, lo hemos venido tratando con las autoridades, pero producto pues llegando a este tiempo de este problema que tenemos, que es otra historia, quizás todavía es persistente en nuestro sector. Gracias, don William. Hacemos un corte y al regresar conoceremos el balance de las principales problemáticas desde el presidente de la ANEP, René Velasco. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa a las 7 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde, siempre de lunes a viernes. Puede revisar nuestra transmisión en nuestra multiplataforma de redes sociales para poder revisar las entrevistas, o si va rumbo a casa,
puede sintonizarlo a través de nuestras multiplataformas. Don René, ¿cuál es el balance que usted puede agregar a la problemática que nos expresaba don William en el primer segmento sobre los principales problemas que persisten y que, como lo manifestó don William, vienen desde el siglo anterior? Bueno, mire, yo me voy a referir a una de las problemáticas que el sector ha venido enfrentando. Aparte del tema seguridad, también una de las problemáticas que causan tremendos daños al sector y que frenan su crecimiento, aparte del tema seguridad, también es el tema con el que se ve de parte de los gobiernos en turno. Y fíjense que allá por el año 90 y algo, cerca del 2000, el salario mínimo andaba ahí por $173 en el país. $173. No, estamos hablando ya por 2000, 2004. Y el pasaje andaba en lo mismo que ahora tenemos, los 20 centavos de dólar. Ahora el sueldo mínimo anda en 304.20, el mínimo, 304.20, o sea que ha crecido, ha aumentado en una cantidad considerable. Pues. Así ¿qué? Estamos hablando del 100%. Y el pasaje al transporte público continúa con los mismos 20 centavos. ¿Qué le indica eso? Que no se está midiendo con la misma vara todo. Todo, eso es por hablar del sueldo mínimo, del salario mínimo. Pero podemos ver la cantidad de productos o servicios que se ofrecen. Por ejemplo, le puedo decir también que en el tema de la telefonía, por ejemplo, el tema de la telefonía tiene autorizado, si no me equivoco, hasta un máximo de 16 centavos por minuto. Por minuto. ¿Cuánto recorre un vehículo en un minuto? Pero nosotros recorremos, o sea, en un minuto no recorre pero ni 1 kilómetro un vehículo. Pero nosotros recorremos, ¿qué le puedo decir? 25 kilómetros por 20 centavos. Si le pongo, por ejemplo, el tramo de San Martín al centro de San Salvador, por ejemplo, o de Altavista, ya, Tonacatepec, hasta el centro de San Salvador. Entonces tenemos una disparidad en cómo se tratan los sectores. El sector de la telefonía se trata de una manera privilegiada. Pero pues todo el mundo ve que tiene salas de espera que lo tienen ahí 2 horas, 3 horas a uno. Sí, pero es una buena sala, una sala bonita. Sí, pero ¿cuánto tiempo pierde uno ahí y cuánto vale 1 minuto por una llamada? Entonces, a veces, hay muchas personas que quieren hacer la comparación en el transporte público, pero solo hacen la comparación de infraestructura, pero no están viendo el aspecto económico. ¿Cuánto cuesta 1 kilómetro recorrido en el transporte público? Es regalado, regaladísimo. Y ahí salen unos señores hablando desde el extranjero, por ejemplo, que son empleados o gente que de alguna manera les pagan por desprestigiar a cualquier sector, pero están en el extranjero, no están aquí. Como estamos nosotros que pasamos la guerra, anduvimos en la guerra, estamos aquí haciéndole frente a una guerra social prácticamente, y ahora también a la pandemia. Y a la pandemia no solo le estamos haciendo frente, sino que estamos contribuyendo con la población. Estamos prestando un servicio del 10% de transporte al personal de salud y a obras públicas y a todas las instituciones del Estado. Y estamos desde Oriente hasta el Occidente y todo el país cubriéndolo. Y prácticamente estamos por un precio de costo que ni cubre los precios de costo en algunas de las rutas. Porque yo le puedo decir así claramente, un viaje en un autobús con aire acondicionado desde aquí de San Salvador hasta La Unión, ¿usted cree que vale $75? Y es lo que está cobrando esas rutas
por estar cubriendo y apoyando a la población, prestándoles ese servicio a nuestro personal de salud, que eso es importantísimo, porque solo el que ha sufrido, que tiene una persona, un familiar cercano que está enfermo y va corriendo al centro de salud o al Hospital Nacional a que lo puedan atender porque su familiar, su hijo, su papá, su hermana, su mamá puede morirse, solo esa gente puede valorar, quizá puede valorar el servicio que ahora andamos prestando nosotros, arriesgando a nuestros empleados también, que son héroes también, así como el personal de salud. Y esa gente, el personal de salud, nosotros que somos los que andamos ahí, los estamos viendo en las terminales, que ahí están esperando la unidad que se llegue a las 4 de la tarde para irse a su lugar de trabajo o a su hogar ya después de la jornada de labores. Así que nosotros hemos venido enfrentando esto acá y no como otros que nos critican desde allá del extranjero, desde allá de un consulado en los Estados Unidos que se llena de una ira hablando o de un orgullo hablando de un sector como el transporte que ha venido siendo visto como de un segundo o tercer nivel en la sociedad. Así que nosotros hemos venido trabajando para buscar alternativas viables para seguir prestando el servicio y hemos también hablado con los diferentes gobiernos, incluso con este gobierno. Y con este gobierno nosotros nos hemos reunido varias veces pues con el señor ministro de Obras Públicas y el viceministro de Transporte para poder abordar los temas que han venido complicando el sector transporte y frenando la prestación de este servicio que cada día debería ser mejor. Pero eso obviamente se necesita que trabajemos todos, nos pongamos de acuerdo todos los involucrados y no estar viendo hacia atrás. Es decir, la historia nuestra, como ya William lo mostraba ahí, desde allá de los años 70, ha sido complicado para el sector transporte, ha sido blanco de ataques, no solo de ataques verbales, sino de ataques reales, pues, de violencia, ¿verdad? Quema de unidades en aquel momento, pero también en la historia reciente por la delincuencia y también asesinatos, pues, de nuestros compañeros empresarios, pero también de nuestros empleados. Solo un día, me parece que fue 2015 me parece, solo en un día fueron 7 asesinatos de empleados del transporte público en 2015, que por cierto la cifra en el año llegó a 98 asesinatos en ese año de empleados y empresarios del sector transporte. ¿Qué debíamos nosotros? Simplemente por el hecho de no pagar una renta por trabajar, el hecho de no pagar para que nuestros empleados puedan trabajar. Ese es el simple hecho. Entonces, creo que es importante un recuento de lo que hemos venido enfrentando. Bueno, y eso no estamos tomando en cuenta hasta cierto punto las represiones que hemos tenido por los gobiernos. O sea, que hemos venido luchando en contra de la delincuencia, tratando de subsistir en medio de tanto caos delincuencial, pero también de paso enfrentándonos prácticamente a los gobiernos en turno. Mire qué cosa, tratando nosotros de subsistir acá, de no irnos para Europa, para Estados Unidos, para otros lados, sino que trabajar acá en nuestro país y tenemos derecho de poder trabajar aquí y contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. Pero resulta que eso muchas veces no es posible porque tanto las autoridades como otras organizaciones, pues tal parece de que quisieran ver al país en un caos. Así que nosotros vamos a seguir batallando, tratando de sobreponernos a todo obstáculo y enfrentándonos a los desafíos que tengamos que enfrentarnos, pero no tenemos otra alternativa. Aquí estamos en el país donde nacimos y es el que amamos y aquí tenemos a nuestra familia y aquí vamos a continuar. Así que esperamos nosotros en el futuro cercano poder seguir trabajando con nuestros colegas empresarios a nivel nacional y que podamos sobreponernos a cualquier obstáculo y
con mucho razonamiento, también poder salir adelante y poder contribuir a ese desarrollo y a prestar ese servicio que nuestro país, nuestros usuarios necesitan. Licenciado Cáceres, podemos hacer un resumen que estos problemas vienen casi desde el nacimiento de la industria del transporte público de pasajeros, temas de compensación, temas de pasaje, temas de lo que son la importación de los repuestos y accesorios para las unidades. Además, según la opinión pues, del licenciado René Velasco, han tenido y enfrentado problemas con los diferentes gobiernos de las diferentes administraciones desde el siglo anterior. Además, tenemos que sumar un componente importante como es la inseguridad. En el siglo pasado fue el conflicto armado a través de la quema de autobuses, los paros, los asesinatos a cobradores, motoristas y empresarios del transporte, pero ahora solo han cambiado los actores. Siguen siendo ustedes víctimas del crimen organizado, de estructuras de bandas, de estructuras de pandillas que impactan directamente la rentabilidad del negocio. ¿Cuál es la valoración del tema de la inseguridad en el sector del transporte público de pasajeros a nivel nacional? Muy bien, a mí yo felicito a René por ese planteamiento tan interesante. La verdad es que cuando uno ve la historia y cuando uno ve el momento y que casi nadie lo ve desde ese ángulo de que este sector ha sido altamente afectado, altamente golpeado, incomprendido muchas veces por los medios hoy. René hablaba de lo que nos ataca en este momento, la delincuencia, las extorsiones, los robos dentro de las unidades a los usuarios, el tema de los gobiernos que muchas veces no quieren ceder a que este sector se modernice, pero también yo le agregaría a los troles. René mencionaba algo ahí muy interesante, como lo es las críticas fuertes y a veces sin fundamento, porque lo hacen, como dice René, desde afuera, ¿verdad? Y sobre todo personas que aquí, bueno, hay un periodista ahí que está de empleado en el consulado en Los Ángeles y ayer hacía un comentario nefasto en contra del sector desde allá. Es decir, y nosotros conocemos la historia de esta persona, nosotros conocemos por qué él se fue del medio en el que estaba. Periodistas menteros que andan buscando oportunismo, que andan buscando que les den un espacio en defensa camaleonamente de cualquier situación que presente el gobierno. Es decir, eso no es tener definido un criterio. Y lamentablemente critican sin fundamento, nada más por generar un impacto de opinión social o una reacción social, pero es común ver eso. Pero enfocarse en el problema del sector transporte, usted, licenciado Sosa, lo conoce muy bien el problema del sector, usted conoce muy bien el tema de criminalidad y la mejor valoración que usted la ha hecho por escrito ya en varias ocasiones, porque, bueno, sabemos de que usted es editorialista de importantes medios de información, comentarios muy buenos en radio, y eso también define un criterio de la persona, cómo está viendo el país. Y me voy a referir a usted. Usted ve el país de manera diferente como lo ven los otros mercaderes del periodismo, porque aquí hay mercaderes del periodismo. Y usted ha sido un hombre muy cauto, muy centrado en ver la realidad del sector desde el punto de vista democrático del problema. Pero yo creo de que nuestro sector requiere realmente en este momento, y ayer lo planteábamos muy bien en la conferencia de prensa, un salvataje económico para generar todas esas condiciones. Aquí todo el mundo quiere andar en bus nuevo. Pues sí, pero las condiciones económicas no están centradas a poder invertir en unidades nuevas. Pese a ello,
Hace 2 años y medio se inició una fuerte inversión en el país de casi 150 millones para sustituir 1.300 unidades nuevas, 0 kilómetros, tanto en la área urbana como en las áreas interurbanas e interdepartamentales. Son 1.300 unidades con aire acondicionado que andan circulando. Sin embargo, no ha habido, desde mi punto de vista, el interés más fuerte por parte de los gobiernos de querer realmente desarrollar este sector. Es decir, nos llevan a media tinta, a media rueda. Pero yo creo de que es importante de que los gobiernos, en este caso el actual gobierno, hayan instalado la mesa técnica y decirle que han habido discusiones importantes con los actuales funcionarios, pero también es importante de que a la par de esas discusiones, de esas pláticas, vayan generando aspectos de desarrollo para el sector. Nosotros, y le comento, a partir del 20 de marzo, que nos llamó el señor ministro de Obras Públicas por el tema de esta enfermedad que ha afectado al mundo y que nosotros como país no hemos sido la excepción, ese 20 de marzo se nos ordena que producto de la posible expansión de esta enfermedad en el sector transporte solo se llevaran una persona por asiento y con las características de los motoristas que llevaran su mascarilla, sus guantes, se sanitizaran las unidades y que las personas que abordasen las unidades se pusieran alcohol gel a la entrada de los dispensadores. Todo esto ha sido bajo costo del empresariado, no ha sido apoyado ni generado las condiciones económicas del gobierno en el sector para poder invertir en eso. El 4 de abril se da otra disposición de que trabajáramos 2 personas por asiento sin llevar personas paradas. Se reduce al 50% por orden de la Presidencia de la República, se reduce al 50% la circulación de las unidades de transporte del país, buses y microbuses, con 2 personas por asiento, pero sin llevar parado. Pero el 6 de mayo se anuncia que a partir del 7 de mayo queda prácticamente paralizado el sector transporte en su circulación en el país. Esto ha generado, licenciado Sosa, una crisis fuerte en la economía del sector, tomando en cuenta que hay responsabilidades financieras que cumplir y todas estas metodologías que se nos impusieron para trabajar no han generado las condiciones económicas por medio de su recaudo diario en las empresas de transporte, solventar los problemas financieros y las responsabilidades financieras que hay con la banca. ¿Por qué? Nos reducen usuarios y nos reducen cantidad de unidades en la calle. Esto indudablemente que iba a venir a generar un problema de crisis económica. A eso hay que agregar el tema del desempleo que ha habido en el sector. Es decir, hay casi ¿cuántos conductores han quedado sin trabajo? Casi 150,000 conductores. Aparte de los 150 millones que no se ha podido tener como ingreso en el sector para generar todas las condiciones de movilidad económica, el tema de la factura de combustible, el tema del pago de planillas, el tema del pago del seguro social, el tema del pago de los repuestos, de mantenimientos. Y aquí se han visto afectados muchas personas. El tema de los que lavan los carros, el tema de los tapiceros, el tema de los mecánicos, los que generan mantenimiento preventivo y reactivo. Es decir, hay una cadena de personas que se han visto altamente afectadas producto de estas decisiones. Gracias. Por lo tanto, don René, con este planteamiento que han hecho ambos de parte del diagnóstico
del sector del transporte público de pasajeros, ¿cuáles son las propuestas, las recomendaciones, las sugerencias que sus gremiales están brindando y aportando en la mesa técnica con las autoridades del gobierno para encontrar y diseñar una hoja de ruta que comience a resolver estos problemas? Bueno, fíjese que nosotros, licenciado Ricardo, nosotros a partir de, bueno, el año pasado, en diciembre, nosotros estábamos cerrando ahí por el -2 el año como sector transporte, según la radiografía que le hemos hecho en los últimos días con los estados financieros de varias empresas. Y este tema que ahora nos ocupa a los salvadoreños, bueno, y al mundo entero, que es la pandemia, ha venido a complicar las cosas mucho más. Ya William lo decía, hemos dejado de percibir, no de utilidad, sino que los ingresos del sector transportes andan ya un poco más de los 150 millones de dólares que están dejando de ingresar a las arcas del transporte público. Esto no como utilidad, sino que es un golpe fuerte a los más de 240,000 personas que dependen directa o indirectamente de este sector. Es decir que toda esa gente que repara radiadores, que repara llantas, que vende baterías, que toda esa gente está sufriendo con nosotros. Y bueno, nosotros hemos planteado al gobierno que la situación en el sector transporte público está difícil, se lo hemos hecho a través de números, concretamente, de cómo están las empresas. Es decir, las empresas podrían finalizar con un menos 18.7% este año. Si comenzáramos a trabajar y de alguna manera, pues la actividad se va reanudando. Entonces la situación no pinta nada bueno si comenzáramos a trabajar. Tal como estamos, que las deudas siguen creciendo, los costos fijos siguen creciendo, porque las cuotas bancarias ahí están esperándonos. Solo al banco hipotecario anda alrededor de una cartera de crédito para el sector transporte arriba de los 110 millones de dólares. Me parece que por ahí anda el número. 110 millones de dólares. ¿Usted cree que el banco hipotecario, en un caso de que a nosotros nos complique más la situación, el banco hipotecario, ¿qué va a hacer con un montón de buses? El banco hipotecario que pueda recuperar. A algunos quedaríamos hasta sin casa porque tenemos todo ahí, pero la mayoría no. La mayoría son los buses. Entonces, es una situación tan complicada que definitivamente debemos, junto al gobierno, buscarle, y la Asamblea Legislativa, buscarle una alternativa que nos permita a nosotros poder reabrir las operaciones, pero que esto sea sostenible, que sea viable, pues, la prestación del servicio y sostenible en el tiempo. Eso es lo que le estamos diciendo nosotros a la Asamblea Legislativa. Por eso hemos ido a presentar una pieza de correspondencia en donde la compensación podría llegar a los $1,200 para autobús y $600 por microbús. Esto de manera escalonada, obviamente, ¿verdad? Depende cómo sean los protocolos que las autoridades nos establezcan para comenzar a operar. Por el otro lado, le hemos dicho al gobierno, mire, señores del gobierno, busquemos cómo enfrentamos ya la problemática del sector transporte desde un punto de vista meramente técnico. ¿Y cómo? Bueno, hay que ver los estudios que ya existen. Nosotros lo que le hemos dicho, mire, aquí tenemos nosotros un análisis financiero, estado situacional financiero del sector, y esto no es para establecer una tarifa, pero sí es para decirle, mire, no solo venimos a hablarle, aquí traemos un documento que es auditable
hecho por varias empresas para que podamos ver realmente cómo está el sector. Y partiendo de ahí, hay estudios que ya establecen de cuánto podría ser la tarifa, por ejemplo. Y si el gobierno no quiere dar tarifa, obviamente tiene que dar compensación, pues de que esto no hay para dónde. Aquí hay una realidad que se impone. Nosotros no podemos salir a trabajar en las condiciones que están hoy porque a perder vamos. Podríamos salir ahora o mañana a las 5 de la mañana, pero a las 12 del mediodía estamos parados porque ya se acabó el combustible y también hay que pagarle al conductor y si no tenemos, hay que hacerle cambio de aceite, la batería ya no sirve. Entonces, hay un montón de factores que se imponen, pues es una realidad que está ahí y se impone. Entonces, por eso le hemos dicho nosotros al gobierno, mire, esta no es una cuestión de caprichos, esta es una cuestión de realidades y atendámosla como tal. Tienen ahí a un viceministro, con todo respeto, para el ingeniero Castelar, que es un técnico. O sea, tienen ahí a un director de transporte, que también el ingeniero Raúl Velado, que también es un técnico. O sea, ellos saben qué hacer. Ellos saben desde la perspectiva profesional técnica, ellos saben qué hacer. Solo es cuestión de que haya voluntad política del gobierno y que se pueda trabajar para poder ir buscándole solución desde el aspecto técnico, desde el punto de vista técnico al sector transporte, y ahí vamos a comenzar a ir viendo ya los cambios que todo mundo critica que se deben hacer, pero nadie da las condiciones para que se puedan hacer. Ni el gobierno los ha dado, ni tampoco otros organismos ahí que solo critican de repente, o personas, pero está bien la gente que critica y que no conoce mucho de esto, ¿verdad? No conoce mucho el ámbito empresarial, no lo conoce. Yo en una ocasión me recuerdo que le dije a don Jato Boom, que bueno, ya no está aquí en este mundo, pero una vez me acuerdo que le dije a él, mire, don Jato, yo le puedo proporcionar 3 o 5 unidades para que usted las administre. Usted, yo no le estoy diciendo al gobierno, le estoy diciendo a usted. Y vaya conmigo. Y yo lo voy a acompañar en todo lo que usted quiera. Y usted las administra cuando el gobierno de Funes, eso fue cuando el gobierno de Funes. Y usted las administra y ahí vamos a ver. Usted me dice si quiere 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y entonces en 6 meses usted se ha dado cuenta y se ha dado cuenta si realmente se puede continuar así como estamos o no. Entonces yo creo que eso sigue vigente, ¿verdad? No hubo solución. Que critique y nos diga que somos esto, que somos lo otro. No, si veniste de allá, de los Estados Unidos, veniste de Europa y te voy a dar 1, 2. Y yo sé que cualquier empresario aquí le puede decir lo mismo. Mire, usted me critica, venga conmigo, le voy a dar 1, 2, 3, 5 unidades y administrela usted. Si usted puede sacar ganancias, es suya, es suya. Entonces, hemos hecho ahí para concretar, nosotros le hemos dicho al gobierno, miren, veámosla, de la parte técnica saquemos una conclusión y de cuánto puede ser la tarifa. Nosotros tenemos un número, puede ser 50 centavos. Y eso es lo que nosotros creemos, que puede ser 50 centavos con la compensación que estaba y que finalizó el 30 de junio de este año, o sea, hace 2 días. Eso es para nosotros lo que debe ser, y en el interdepartamental debe ser la proporción que le corresponde. Eso es lo que está en la mesa. Vamos a discutirla. Ojalá que haya espacio para discutirla con el gobierno y saquemos conclusiones y podamos salir adelante de todos. Don William, el tiempo se me está terminando. Don René ha fundamentado mucho en el tema de la tarifa, en el tema de la compensación y en el tema de poder hacer una revisión de acuerdo a investigaciones y estudios técnicos. ¿Cómo ve usted la posibilidad que se ha hablado en todos los gobiernos, al menos de los últimos 30 años, de un nuevo modelo de sistema de transporte? ¿Vendría eso a aportar una solución real para las pérdidas y para todos los desafíos y retos que tiene el sistema? Sí, licenciado Sosa, claro.
Es decir, esta conducción del sector transporte que en este momento está muy pendiente del quehacer de esta área tan importante como lo es el sector transporte, está bajo el interés de mejorar las condiciones para la población. Si aquí las quejas vienen de la población y muchas veces no de la población que hace uso del transporte colectivo. Entonces nosotros estamos aspirando a convertir un mejor sector transporte, pero sector Estado y Asamblea Legislativa. Pero en este momento, con una tarifa de 20 centavos de hace 16 años y con una movilidad en la factura petrolera, que dan subsidios, no dan subsidios, y aquí la cuestión es que la tarifa debe estar a la base de los costos. Para el caso, nosotros se supone que vamos a entrar a trabajar el 7 de julio, pero hasta hoy no nos han dado el protocolo de cuál será el mecanismo que se va a utilizar para el transporte colectivo, cuál va a ser la regulación, porque dicen nada más que el transporte va a trabajar, pero regulado. Pero a partir de todo eso debemos de iniciar un proceso de cambio en el sector transporte en muchos aspectos. A nosotros se nos ha paralizado prácticamente el servicio para la población, pero lamentablemente esto se mira en la calle en este momento. Y entonces, ¿cómo es que a nosotros nos están diciendo de que el sector transporte puede ser un foco de infección masiva del COVID-19 cuando vemos esto en la calle? Y para nosotros es preocupante porque las unidades de transporte ahí están. Entonces no puede ser de que a nosotros nos estén regulando el servicio o nos estén diciendo que somos un foco de infección cuando estas imágenes son propias de la situación actual, donde sin ningún control ni protocolo de salud andan estas personas dentro de las palanganas de los pick-up libremente. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir un transporte si tenemos todas esas aristas que hay que discutirlas del problema de los pick-up, de la competencia ilegal, de la competencia desleal, de vehículos piratas, vehículos particulares haciendo transporte colectivo, como allá por Perquín, donde vehículos Hilux doble cabina hacen servicio de transporte colectivo, y eso es inaudito. Entonces, si vamos a hacer o vamos a construir un transporte colectivo digno, eficiente y seguro para la población, deben de quitar de la parte colateral una serie de problemas que afectan el desarrollo mismo del sector y de este empresariado que ha sido paciente hasta hoy. Nosotros hemos creído que el diálogo, que las pláticas del problema de transporte es fundamental, tomando en cuenta de que este sector, licenciado Sosa, y usted lo ha de saber, hemos sido históricamente reaccionarios, pero hoy hemos creído en el diálogo y en el entendimiento con las autoridades. Sin embargo, la crisis que este sector pasa por este momento, la situación actual, debe de ser tratada, como muy bien dice René, debe de ser tratada, discutida, valorada, de que realmente, si este sector no tiene la parte financiera para poder desarrollar o construir un nuevo sistema de transporte, vamos a estar siempre en ese ahogamiento o en esa guerra de baja intensidad, que no nos morimos, pero nos mantenemos. Y yo creo que ese sistema no puede seguir. Si se va a desarrollar un nuevo sector transporte con unidades de primer mundo, como lo quieren ver los actuales funcionarios, pues bienvenido, pero que se den las condiciones. Y otra cosa es que no sabemos si hay una agenda diferente a la nuestra. Nosotros discutiendo el tema, pero el gobierno nos da la sospecha de que podría tener otra agenda para otros inversionistas que vengan a generar un sistema de transporte. Entonces nosotros también les hemos pedido sinceridad, porque hemos recibido críticas, sobre todo del señor ministro de Obras Públicas, que se ha dirigido hacia nosotros de una manera que no es la que esperábamos, porque hemos estado en reuniones con él, ha habido cierta disciplina en la prestación del servicio para trasladar a las personas del MOP, de salud, de construcción en este tiempo, pero también no sentimos de que haya un interés de apoyar a nuestro sector, sino que pues lo que hemos recibido es
una serie de críticas, si les vamos a dar subsidio, tienen que poner GPS, cobro electrónico, tienen que cambiar las unidades. Claro, si nosotros quisiéramos todo eso, pero requerimos de que el gobierno diga, mire, que hay un fondo económico para que se haga la reconversión del sector, se desarrolle y todos pues ganamos, gana la población, el gobierno, gana el sector, pero siento de que hay un estigma ahí hacia el sector que no nos deja caminar, porque no entendemos, y lo hemos preguntado, que cómo nos están viendo a nosotros, si nos están viendo con aquel objetivo de permitirnos desarrollar en este gobierno al sector, o nos están viendo como un paso de ave en este sector ya. Entonces, lo que hemos pedido es sinceridad. Agradezco, don William, se me terminó el tiempo, agradezco y me comprometo con ustedes a darle continuidad a este tema porque quedaron varios aspectos por plantear, por exponer y por proponer al Estado salvadoreño. Ha sido el licenciado William Cáceres y el licenciado René Velasco, presidente de gremiales representativas de la industria del sector público de pasajeros. Muchas gracias, bendiciones.